Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Los invito como siempre para que se suscriban a este canal, soy el profe Juanjo, a mi segundo canal Viajando con Juanjo, para que le den like a los videos y los compartan con sus amigos, con sus conocidos. Revisión y reflexión respecto a cómo construir desde el imaginario, pero también desde lo concreto, la educación y la escuela en América Latina. Y agradecemos también la participación de todos ustedes que de manera permanente no solo han estado en los diferentes momentos del simposio, sino que han interactuado con conferencistas, ponentes y obviamente entre ustedes. Hemos destacado la necesidad y la posibilidad del diálogo como recurso que no solo nos enriquece, sino que nos hermana. Y nos da mucho gusto haber recibido a lo largo de estos 3 días hermanos y compañeros de Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y por supuesto de nuestro México querido. Esperamos que las reflexiones que el día de hoy vamos a generar, las ideas que nos van a compartir, enriquezcan nuestras prácticas concretas, pero también que nos ayuden a imaginar de manera colectiva la educación en nuestros países, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, y que este imaginario que vamos construyendo nos permita ir transformándonos y transformando nuestras realidades concretas. Me permito con todo gusto presentar a ustedes a quien inicia este cuarto ciclo de conferencias con el tema La alternativa de la flexibilidad curricular, reflexiones metapedagógicas hacia una nueva educación, al doctor Miguel Ángel Olivo Pérez de la Universidad Pedagógica Nacional, mi alma mater, debo decirlo. Me siento sumamente orgullosa de compartir la mesa con Miguel. Y bueno, pues para no alargar más esta presentación inicial, le doy el uso de la palabra. Vamos a seguir la misma mecánica que en los demás ciclos de conferencias. Y bueno, agradecerte nuevamente, Miguel, que nos acompañes en este simposio. Muchas gracias, muy buenos días. Para mí también fue una sorpresa grata encontrarme con varios colegas. Yo suelo dar docencia a educadoras de preescolar o docentes de preescolar. Y bueno, ya con eso ya me sentí más y mucho más razón de que son filósofos, pero sí filósofos, llamémoslo así, de la emancipación, la liberación, el cambio, la transformación. A través de varias ponencias me fui dando cuenta que ese elemento en común caracteriza a este simposio. Y se han nombrado diferentes palabras. Alguna que me gustó es que la palabra tenga lugar. La esperanza, la ironía de un nuevo sujeto, alguien mencionó por ahí, las posibilidades de creación o visualizar las potencialidades incitas en los alumnos, en los sujetos que en todo caso estudiaríamos o con quienes participaríamos. Entonces, bajo diferentes denominaciones está esta cosa en común que para mí yo preferiría centrarlo en lo nuevo. Alguien por ahí también dijo la emancipación. Bueno, entonces me gustaría identificarles 3 cosas en común que como un punto de partida. Esas son el tiempo. Se hablaba del maestro Pablo Flores, hablaba del tiempo de Cronos versus el tiempo de Aion. También la situación, eso es muy importante. La doctora Gladys hablaba de la prudencia de la decisión. Tiene que ver esto con la situación y me gustaría darle algún matiz que tiene que ver mucho con lo que quiero presentar. Y muchas otras ponencias también hablaban de la homogenización, la técnica, las recetas,
como parte del pensamiento hegemónico que dice, no, no es posible el cambio, es imposible, el tiempo, la situación, y en contra de este pensamiento hegemónico que nos dice, no es posible cambiar las cosas, tienen que ser poco a poco. Pues bueno, hay dos palabras claves de las que yo quiero hablar que no he visto que se hayan nombrado mucho, y la siguiente página. Estas dos palabras clave son lo eterno y lo universal, que tienen que ver, sí, tienen que ver con el tiempo y la situación. No son dicotomías. La temporalidad histórica es que somos muy historicistas románticos, le llaman así a los que critican, que nos encerramos en que podemos hacer lo que podamos en el tiempo de vida que tenemos y cuando nos muéramos pues ya hicimos lo posible y ya nos vamos. De alguna forma estos autores postestructuralistas plantean que dentro de la situación, dentro del tiempo de Ion, se cuelan la eternidad, se cuela lo universal. Pero ¿cómo está esto posible? Eso es lo que yo voy a tratar. Sería la defensa de un tiempo distinto, tiene que ver con los ritmos, sí, hasta con los ritmos del cuerpo, pero viéndolo de esos ritmos del cuerpo, de la voz, incorporando verdades en este mundo. Incorporando verdades, pero no porque queramos, sino porque existe la gracia en el momento oportuno de que nos toca incorporar verdades en este mundo. Por ahí está un poco la idea básica y la voy a rodear y enriquecer en lo posible. Y sí me gustaría hacer dos observaciones. Han enfatizado mucho la figura del maestro como sujeto. Yo pienso que el sujeto tiene muchas expresiones. Ya hablaba alguien también de que están los campesinos, los obreros, los maestros, pero en realidad son muchas figuras posibles que se incorporan en este mundo, se vuelven cuerpos, se vuelven sujetos de la verdad en momentos concretos, en donde hay ventanas infinitas hacia esos universales y hacia lo eterno. Entonces esos sujetos están abiertos, los maestros simplemente son otra figura posible más, en donde tenemos que ser solidarios con muchos otros sujetos que a través de la historia que se escribe, ahora sí que una historia diferente, en donde no nada más es una temporalidad finita, sino también son momentos que pueden volver a revivir, no sé, 10, 20, 100, 200 años, 1000 años, esas ventanas donde las verdades se actualizan. Bueno, esa es la primera observación. El maestro es una figura posible, entre otras, que se vuelve sujeto. Y también otra observación es de que estas ideas, si bien son provenientes de Alain Badiou, y escribió un libro, se llama El impasse del sujeto, Badiou, la sociología de la modernidad. Si bien vienen de ahí, hay que darle importancia a que no estamos reproduciendo lo que Badiou dice, sino que estamos tratando de entender las cosas de la realidad, de lo real, mejor dicho, y también de la realidad, porque es diferente de lo real a la realidad. Y eso ya después se puede explicar. A las que él atiende, y que son cosas que están afuera de él y también afuera de nosotros, y que son parte de cómo pensar esta cuestión del sujeto. Badiou no emplea mucho la palabra emancipación. Bueno, eso lo vamos a ver poco a poco. Esa es la otra observación. Entonces a Badiou con toda confianza hay que leerlo con estas cosas básicas que voy a decir, y a partir de ahí pues retorcerlo como plantear los teoremas que queramos de ahí, a partir de ahí, con algunas pocas cosas básicas a tomar en cuenta. Dicen que es un autor difícil, pero al menos a las maestras de preescolar he intentado ponerlo en palitos y bolitas, sin que necesariamente se infantilice la docencia, ¿no? Porque muchos nos acusan también de eso. Y me han logrado entender, tengo esa fortuna, y sí se puede poner, a pesar de su complejidad de Badiou, se puede poner, digámoslo así, en cristiano.
Bueno, esa es la introducción, ¿no? ¿Le das la vuelta, por favor? Bueno, antes de pasar con lo del jarrón, yo lo que me gustaría entrar es con la frase: las masas pueden ser protagonistas. ¿Y qué significa esto? Las masas son pues las que hacen los movimientos. La Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, los campesinos, en la rusa también, las masas, y generalmente la teoría política clásica, e incluso mucho de la moderna, a las masas las consideran horrorosas, o sea, no saben cómo concebir lo que llamarían la sociedad civil y quieren domesticar. Lo real no se encuentra en las masas, dicen mucha de la teoría política, se encuentra arriba en los reyes. Por eso los cuentos de Blancanieves, La Cenicienta, muchos otros de Walt Disney, bueno, hacen referencia a la realeza, porque dicen, lo real se encuentra arriba, en las élites, en las que gobiernan. No, también lo real se encuentra en las masas, pero siempre existe un temor, un terror, un horror de las clases hegemónicas, conservadoras, del statu quo, de la desigualdad, en decir, no, quién sabe que esas no existen. Bueno, Badiou defiende, como buen maoísta, de Mao, del líder chino, defiende que esas masas se mueven poquito, como lo vimos en las últimas elecciones en México, se mueven poquito y tiemblan muchas cosas, y se mueven muchísimas, resuenan muchas cosas. Entonces las masas pueden ser protagonistas, existe lo real en el sentido de lo contingente, porque la realidad es lo que nos orienta para tener certidumbre en este mundo, pero lo real ya es lo que nos enfrenta a lo incierto. Estos son planteamientos de los postestructuralistas. Pueden ser entonces agentes activos, productores de la historia, de una historia donde también está presente el universal, pero no el universal cognitivo, sino el universal in re. Esto yo me lo he encontrado y he tenido el gusto de pues, ser un poco el eco. En un equipo internacional me tocó redactar, que estoy concursando para la Claxon, que ojalá nos la aprueben, si no, ni modo, así es la vida. Redacté en las primeras páginas algunas cuestiones de esto. El universal del re, resumiéndolos, es son singulares con capacidad de universalidad. Vamos poco a poco con esto. ¿De qué trata? El universal abstracto, que es el que nos han vendido a través de la historia, una historia donde predomina Aristóteles, como diciendo la enciclopedia de los conocimientos, aquí les va la realidad, cómo armarla. Tenemos una enciclopedia y vamos a armarla a través de protocolos, y así consiste la realidad. Así se construye poco a poco, con pasos, y esa es la realidad. Platón era diferente. Platón decía, los ideales, el ideal cognitivo, el universal cognitivo es diferente. El universal cognitivo, que es lo que usan los conservadores, y pone el ejemplo de un jarrón que muchos de ustedes, como filósofos, muchos de ustedes quizá conocerán. El jarrón, aquí y en China, en cualquier país es el mismo. Dice Platón, primero tenemos la cosa, que no sabemos qué es, está ahí afuera, ni la podemos ni siquiera nombrar, ni es algo salvaje, no podemos tener acceso, algo parecido al nómino kantiano. Pero primero tenemos entonces la palabra, y entonces ya podemos decir la palabra jarrón, y le llamamos esa cosa jarrón. Después tenemos de la palabra el enunciado, que ya es el logos. Podemos construir enunciados en torno al jarrón y podemos decir, pues por ejemplo, es una forma con dos curvas, un ángulo recto menos recto en superior. Bueno, hay que escribir esa forma como convencionalmente la conoceríamos, que un enunciado, y diríamos, eso es un jarrón, y lo podemos entender. Un enunciado de logos. Ajá. Ese es el segundo. Primero es la palabra, después el logos, el enunciado, descriptor. Después es la imagen. La imagen viene hasta después. Todo esto viene en un libro de Agamben que se llama La potencia del pensamiento.
Los trata muy bien, muy bonito allí, y dice que son partes de una carta perdida de Platón que se dio, la carta séptima, creo que es de la República, y al inicio del libro dice que se perdió y no reconocieron esos textos como auténticos de Platón. Ya después se reconocieron como que sí son de él. Ya después de la imagen tendríamos la ciencia, el conocimiento, lo que el alma capta como verdadero, más allá de las contingencias del Platón, más allá de la imagen, como conocimiento verdadero acerca de esa cosa. Pero entonces nos quedamos en la imagen. La imagen sería el universal cognitivo, que podemos percibir todo, estemos donde estemos. Y cambia la siguiente. Y así igual, por ejemplo, dos engranes son iguales y embonan igual y sabemos la lógica, 1, 2, 3 engranes, los que sean, una lógica universal, los motores de coche, los motores de las fábricas, trabajar con engranes aquí en China, en cualquier lado. Bueno, aquí en China es una frase que usamos los mexicanos, es como decir, aquí en cualquier parte, ¿verdad? Para empezar a entendernos como latinoamericanos. También 2 más 2 son 4, las matemáticas, la aritmética es igual para todo el mundo. Y Badiou retoma matemáticos, y eso no voy a hablar mucho, me detendría mucho, matemáticos que le llaman matemáticos de impas, matemáticos que retoman no la aritmética, no los protocolos, sino esa que es más dialéctica, es más azarosa. Como por ejemplo, si yo digo, yo miento, ¿estoy mintiendo? Si yo estoy diciendo la verdad de que miento, entonces no es cierto. Y si yo digo, yo miento y efectivamente miento, o sea, hay que pensar, es una frase así capciosa, si yo digo yo miento, ¿estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad? Quiero que me digan. Digo, yo miento, y si digo la verdad, no es cierto. Esos tipos de cosas, también hay muchos otros ejemplos que vienen de la paradoja de Russell y que dio lugar también, ya venía trabajándose alguien que se llama Cantor con las teorías de conjuntos, que trabaja diferente a las teorías de las categorías que predominan en las teorías occidentales, en los estructuralismos occidentales, de los que no me voy a detener. Y la filosofía analítica dice, la frase, lo imposible posible, no, eso es absurdo. Lógicamente no se debería pasar ese tipo de frases, lo imposible posible, que es lo imposible vuelto posible, pero los dialécticos pues son muy fluidos en eso y dicen, sí se vale, lo imposible posible se puede, primero es imposible y ya después se convierte en algo nuevo que nos sorprende. O sea, el universal trabaja bajo unos parámetros bien diferentes a los aristotélicos, bien diferentes al universal cognitivo, y es ahí donde quisiera dejar bien planteado que el universal cognitivo siempre ha trabajado, por ejemplo, homogeneidad contra heterogeneidad, universalismo como contra particularismos, los globalistas contra los particularistas, lo local contra lo global, y entonces los contraponemos como si los individuos fuéramos una cosa y el trabajo de lo global fuera otra. No se tienen por qué contraponer, y es en este punto en donde yo quiero poner el dedo en la llaga. Se llama, en la lógica de universales sin re no es un universal cognitivo que todos sabemos, tenemos claro que es un universal en el que uno nace en situación singular y uno se ascribe, se adhiere, la defiende, se llamaría un singular universalizable. Nace en una situación local en la que si uno tiene la gracia de estar cerca, participa y tiene potencialidad de universalizarse. Entonces, en este sentido, la decisión, la prudencia, la sofrenia, la capacidad de decidir las cosas oportunamente, depende también de la gracia de que estemos cerca de esas posibilidades de singularidades que nacen en las localidades donde
nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra mente, y tenemos oportunidad de adherirnos a lo que se llamaría esa vehiculización de la verdad, esa movilización del singular que nace localmente para volverse universal. Y ahorita vamos a dar ejemplos de universal, pero INRE, el universal INRE viene más en el libro de Bárbara Cassin, un diccionario que tituló Diccionario de los Intraducibles, muy interesante. Allá está un pequeño ensayo en la definición en la U de universal. Los universales INRE tienen un lugar en un momento del tiempo, en una situación, en determinadas condiciones. Y entonces podemos estar ahí o no podemos estar ahí, o nadie, o miles, o cientos, o decenas, o uno. Es simplemente ese universal. Puede ser abarcar todo el planeta, casi todo. Es muy difícil pensar que todos los seres humanos puedan estar conectados en los universales. Por ejemplo, la caída del Shah de Irán, pues hay muchos seres humanos que no saben qué fue. 1979, la revolución iraní, no saben qué fue. O sea, los universales también pueden ser de grupitos o grandes colectivos. Definiéndolo así, que nace en un momento, en una situación determinada, en condiciones determinadas, así definido, híjole, ya 20 minutos. Vamos a ver, hay una palabra que se llama estado de la situación, que podemos definir como unas determinadas relaciones de esa situación. Se establecen entre determinados elementos. Tenemos elementos relacionados de determinada manera. Esa es la realidad, es la situación bajo las coordenadas de la realidad, pero siempre existen cosas nuevas en donde elementos de esa situación cambian el estado de la situación. Se le llama acontecimiento cuando cambian eso. O sea, estamos acostumbrados a que determinadas coordenadas de la realidad, determinados elementos están relacionados de determinada forma. Eso es lo que estamos acostumbrados, pero cuando llegan a establecerse entre esos elementos relaciones diferentes, nacen cosas nuevas, y ahí es donde está el problema. ¿Hasta qué punto son nuevas? ¿Hasta qué punto son acontecimientos? ¿Hasta qué punto pueden ser singulares o universalizables? El Estado trabaja más diciendo 2 veces la presentación. Esta situación hay que presentarla 2 veces y entonces es representación, y el Estado se pone como el que sabe lo nuevo que nació, lo raro que nació, y no, también las masas pueden decir, aquí están haciendo esto. Cambia a la siguiente. Bueno, esa es la transformación que necesitamos de universidad cognitivo a universal INRE. La siguiente. Dice una frase: los guerreros de Espartaco quieren regresar a su hogar. Es un universal INRE. No importa el ejército, siempre después de una guerra, no importa si es Espartaco, los estadounidenses en Vietnam, no importa si es un ejército de 10, 20, 80 gente, donde sea, y no importa incluso el momento, surge que esos soldados que pelearon, o están peleando, o van a pelear, quieren regresar a su hogar, porque siempre el hogar será el lugar originario. Bueno, sabemos que hay mercenarios por ahí, pero repito, esos universales INRE son impredecibles y les da de repente ganas de regresar a su casa a los soldados y no se explican por qué. Siempre, y esta es una de las características, voy más rápido, los universales, los singulares universalizables que se convierten en red, son verdades apenas dichas, verdades que incomodan, verdades que no podemos entender, verdades frente a las cuales las masas y todos nos volvemos iguales, tanto reyes, todos no podemos entender, nos volvemos iguales en cuanto a que no podemos entender la situación. Apenas si la podemos entender. Un ejército en un momento dado, por cuestiones, quién sabe por qué, puede decir, me quiero ir a mi casa. Y este fenómeno existe, pero también existen muchos otros, ¿no? ¿Cuál es la frase que le podríamos dar al derrocamiento del Shah? A muchas otras cosas que pasan, a esas ventanas en donde se cuela la eternidad, porque son enunciados eternos. Esta frase ahorita, si me da tiempo, la vemos. Bueno, ya de alguna manera entonces la traté.
Los valores se actualizan en ese momento, en momentos en donde se abren ventanas a la eternidad, no ventanas de oportunidad para transformar la historia, sino donde se actualizan los valores. No importa si es los griegos, no importa si son los donde estén. Hay muchos ejemplos, quisiera mencionarlos, algunos. Y a mí me tocó vivir una huelga de hambre de un compañero allá en la 096 y mandaron a unos gente del abogado a golpearlo cuando estaba haciendo su huelga de hambre, lo sacaron a golpes. Y yo fui el único de todos los maestros que dijo, a un maestro no se le golpea. Todos quedan callados con esa frase. A un maestro no se le golpea, eso es una verdad que sale, ¡pum! Bueno, me tocó ahí tener un poco de voz, decirlo, y obviamente, pues yo, porque también las verdades que no pecan pero incomodan, pues también uno se pone, por decirlo así, contra el mundo. Otra verdad que no peca pero incomoda, y ya también apenas podemos entender, pero en su forma básica es muy simple. Los derechos humanos nos tratan como, que no nos maltraten como cuerpos. Que entonces desde ese punto de vista seríamos seres animados que nos protegen nuestro cuerpo. Los derechos humanos nos protegen a nivel de la sobrevivencia, es decir, es como la protección a los animales, no maltraten su cuerpo. Pero también somos seres con ideas, es lo que le falta a la ideología de los derechos humanos, y ahorita es un universal cognitivo, puramente cognitivo. Ese cuerpo no lo violentes, no lo tortures, no lo maltrates. Incluso esa psique que no transita la idea, sino simplemente a nivel sobrevivencia, los derechos humanos tienen una protección en negativo, ¿no? Pero debería ser en positivo. Los derechos humanos deberían promover a los derechos con ideas, y entonces se convertiría en otra cosa, a los seres animados como con ideas. Aquí lo universal es que somos seres animados con ideas, y en donde quiera, ¿no? Hace poco Peña Nieto gastó 180,000 pesos en papel, en lo que le llaman el Petalogate, ¿verdad? En un mes 180,000 pesos de papel de rollo. Y hay una verdad ahí, y una verdad que se ha puesto muy de moda y que durante todo el neoliberalismo, que yo sepa, no se mencionaba, pero explotó apenas. Esa verdad es que el goce excesivo es impúdico, sí, es impúdico. Y eso lo podemos saber con quienes van a cabarets, pero no se comportan, sino quieren seguir la parranda afuera del cabaret, va con balazos, llega la familia, así que bueno, el goce excesivo es impúdico. Y fíjense que son verdades entonces que explotan, y ahí sale la ética en situación. Es otro concepto de ética que nos tenemos que aprender. En Inglaterra, hace cientos de siglos antes de Cristo, vivían en hoyos. Esto es poco conocido también. La gente vivía abajo, escarbaba hoyos y ahí tenían su vivienda. No eran ni siquiera cuevas, no sé ese detalle ya, como ponía su cama, no creo que hayan existido sillas. No me los puedo imaginar, pero hacían hoyos y ahí se metían a vivir. Y quien se salía y hacía una casa afuera, y era un goce excesivo, impúdico. No vean los parámetros, vean la verdad actualizada, el valor actualizado. Ahí el valor es quien se sale de los parámetros, si quiere gozar excesivamente, es castigado. Y eso pasa no nada más con este ejemplo, ¿no? En muchas partes, a mí me tocó ver que quien llevaba audífonos en el salón de clases en la secundaria, cuando estaba en la secundaria, pues era una especie de goce impúdico, ¿no? Si se daba la maestra cuenta de que tenía sus audífonos, pues sí, ¿no? Ahí iba la sanción. En la sociedad de hoy, ya nada más 2 minutos, en la sociedad de hoy también es otra verdad, siempre hay ganadores y perdedores. Cuando la desigualdad está más acentuada, hay perdedores y ganadores. Y la verdad universalizable es decir, estos perdedores
necesitan equilibrar más las cosas. Están muy débiles, están muy jodidos. Y eso podemos verlo en forma de que los ganones en esta sociedad contemporánea, y es algo que se plantea Badiou en su libro La verdadera vida, esos ganadores han sido los adultos, porque los jóvenes y los adultos mayores pues son los perdedores. Donde quiera, las estadísticas se concentran, el empleo se concentra en los adultos, no en los jóvenes ni en los adultos mayores. El salario, los privilegios se concentran en los adultos, llamemos de 24, 30 años hasta los 60.